Hola, buenas tardes, Paula, Priscina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola Elizabeth, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, un placer estar aquí. Gracias. Y bueno, pues como sabrán amigos, Paola está en Argentina y nosotros aquí en la Ciudad de México. Así es que estamos con invitada internacional. Además, bueno, pues Paola llevaba anteriormente el podcast y en este caso pues nos estará también pasando la estafeta. Así es que recuerden que hay espacios que no solo se crean, se construyen con intención, con historia y personas que dejan huella. Y bueno, en este caso fue uno de ellos, con la voz de Paola. Y bueno, pues con mucho respeto, emoción, tomo esta estafeta y qué mejor hacerlo que conversando con la mujer que inició este viaje. Muchas gracias. Qué lindo, gracias Elizabeth. La verdad que para mí fue un placer, un privilegio, un honor. Yo le dije siempre a Antonieta que para mí había sido hermosa la experiencia, estos 3 meses desde diciembre a febrero, que tuve la posibilidad enorme de conocer a grandes mujeres que no solamente son multifacéticas como yo, porque justamente tenemos esa característica hiperactivas, que hacemos muchas cosas a la vez, sino que a la vez el tema de conversación siempre es muy nutritivo, ya que el objetivo mancomunado de todas es ayudar a las personas, ayudar a los demás. Creo que eso nos une en este camino de mujeres y hombres que inspiran vida, de tener la posibilidad maravillosa de haber ubicado estas herramientas que nosotros tenemos para ayudar a otros, porque también la experiencia nos llevó a utilizarlas previamente y salir de estados importantes de la vida, construirnos desde ese lugar y decir, wow, ahora sí puedo ayudar a otras personas ya que yo me ayudé en primer lugar. Siempre voy a recordar todas las intencionalidades presentes en estos cartelitos que yo tengo en Bioneroterapia, que es Sigue tu corazón y sé tu prioridad, porque siempre se los digo a mis alumnos, a mis consultantes, que si uno no se pone en primer lugar para poder hacer el trabajo interior y llegar a sanar, a liberarse, a estar en bienestar, no vamos a poder hacer lo mismo por los demás. Así que bueno, tuve esa experiencia emocionante, conocí a bellas mujeres y ahora sí te entrego a vos, otra bella mujer, esta estafeta para que vos puedas conducir con toda tu magnificencia, obviamente, esta posibilidad hermosa que te da la vida y Antonieta, que es la creadora de este espacio maravilloso. Así es, claro, desde el Foro Internacional de Mujeres que Inspiran, en donde la conocí, ahora en esta parte del podcast de Close Up, igual continuamos, como dices, con esta labor, ¿no? De apoyar a las mujeres, a los hombres, que inspiran vida, que ya han tenido un camino, que han tenido experiencias, historias, a compartirlo con los demás. Y en tu caso, ¿no? Como lo vamos a platicar ahorita adicional, ¿no? De haber tenido el podcast, de pasarme esta estafeta. ¿Qué te gustaría dejar en este espacio ahora que yo continúo con esta nueva etapa? O sea, ¿qué nos puedes comentar? En realidad lo que te dejo es una gran energía de ese poder que tienen todas las personas que están al servicio de otras, ¿no? Yo creo que a todas nos une lo mismo, esa pasión porque hemos descubierto nuestro propósito del alma. Entonces lo que yo puedo dejar es esa posibilidad maravillosa que cuando uno se libera de todas esas angustias, dolores, enfermedades, síntomas que nos pueden estar aquejando, donde uno utiliza estas herramientas maravillosas que cada uno de nosotros podemos encontrar ahora en esta etapa tan maravillosa de la vida, esta era que tenemos esta posibilidad de sanar y estar en el lugar que uno quiere estar, ¿no? En el propósito de la vida, de poder ayudar a otros. Yo creo que eso para mí ha sido hermoso, descubrir todas las hermosas mujeres que yo pude entrevistar en ese camino y decir, todas tenemos un punto en común, que es haber salido de dificultades realmente, cosas difíciles que nos han pasado en la vida, pero hemos encontrado la manera de hacerlo. Y entonces si nosotros encontramos esa manera, todos lo pueden hacer. Hablábamos con Judy, con una de nuestras entrevistadas dentro del podcast, y ella siempre nos contaba esto, que bueno, no importa cuán difícil es el camino en la vida, si uno le pone toda esa voluntad, ese empeño, se puede salir adelante. Yo considero justamente eso, que uno puede tener obviamente todas las posibilidades en la voluntad de uno mismo, ¿no? Así que vamos con fuerza que se puede. Ese es el mensaje que quiero dejar.
Claro que sí. Pues muchas gracias. Y ahora platícanos ya en el tema, ¿qué es esto de bioneuroterapia Bien, adicional a... excelente. Bueno, Ajá, este es un método que yo creé hace más de 6 años ya y justamente fue por mi propia experiencia de dolor. Yo en base soy abogada, sigo ejerciendo la abogacía en mi país, me gusta mucho lo que hago, también soy mediadora, pero me quedaba corta en el sentido de que entendía que me gustaba más ayudar en la profundidad de los conflictos de las personas y justamente en base a mis propios conflictos de salud. Yo tenía un insomnio crónico de los 14 años que venía de mi linaje materno. Además padecía una enfermedad, bueno, que es el hipotiroidismo de Hashimoto a partir de mi primer embarazo, que se me despertó también en base al linaje materno, y algo que venía del linaje paterno, que es el lipedema de mi pierna derecha. Además de eso, tenía muchos otros conflictos en mi columna vertebral, tenía fibromialgia. Esto hacía que yo una vez a la semana tuviera que inyectarme un antiinflamatorio bastante poderoso para poder movilizarme, así que tenía muchos padecimientos de salud. Gracias a Dios, hoy con 45 años tengo que decir que estoy mejor que cuando tenía 20, no tengo ningún síntoma, ninguna enfermedad, hago gimnasia, entreno todos los días, estoy con muchísima energía y bueno, lo que hago justamente es ayudar a otras personas a través de este método. Es un método único porque son nada más que 3 sesiones, son 5 meses de tratamiento o 20 semanas, donde yo acompaño a mis consultantes hasta que terminan de hacer las 3 sesiones y además es un acompañamiento semanal. De lunes a sábado yo estoy disponible de 8 a 10 de la noche para ellos y los voy acompañando a hacer estos cambios de hábitos que hacen que nosotros podamos cambiar la conciencia. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos, obviamente en el día a día, un 95% de actuar en el inconsciente, no nos damos cuenta, hacemos todo en piloto automático y solamente un 5% es nuestro consciente. Entonces, cuando nosotros estamos en ese inconsciente, lamentablemente hay un 65% de ese 95% que corresponde a nuestros ancestros. Esto ya lo dice la epigenética, que es la ciencia que estudia la genética, pero va más allá de eso y se da cuenta a través de muchos estudios de psicólogos, de psiquiatras, desde el año 1970, por ejemplo, con la doctora Anselin Schutzenberger, que obviamente fue una pionera de lo que es el inconsciente transgeneracional, que existen, por ejemplo, casos de delirios psicóticos en niños donde no se tenía explicación, pero ellos encuentran, un grupo de investigadores, por supuesto, encuentran que estos delirios están asociados con justamente lo que vendría a ser la vida de los ancestros de estos niños en la Segunda Guerra Mundial o en el Holocausto nazi. Entonces, no eran ellos, estos niños, los que habían tenido esas vivencias, pero esos traumas habían bajado de la cuarta generación hacia abajo. Esos traumas quedan tan ligados a los genes que esa información se transmite a nivel genético. Entonces no solamente nosotros recibimos el tono de la piel, de los ojos, del pelo, sino que además recibimos esa información de carga transgeneracional que tenemos que liberar. Hay muchos testimonios verídicos, por ejemplo, hay un psicólogo muy famoso llamado Max Bowling, él vive en Estados Unidos y es constelador, y en su libro Ese dolor no es mío, él explica ajá. básicamente lo que le aconteció a él y lo que le aconteció a 3 de sus consultantes, sus pacientes, ¿no? Y uno de ellos, llamado Jeffrey, era un hombre de 20 años que padecía insomnio. Yo me siento muy identificada porque yo lo padecí y él justamente se le despierta a la edad de 20 años porque él estaba asociado en el árbol genealógico, en su transgeneracional, con el hermano del padre que había fallecido a los 20 años de hipotermia, muerto en la nieve. Entonces, él Ujú. empieza a manifestar este insomnio, ese profundo miedo a quedarse dormido y ese frío aterrador que no lo dejaba dormir porque estaba replicando el trauma que no pudo resolver ese ancestro en el árbol. Y esto es maravilloso, porque nosotros tomando conciencia que no solamente nos regimos por nuestras propias ideas internas, sino que tenemos ideas, conductas, traumas que vienen de nuestros ancestros y hay que saberlo y hay que entenderlo que se puede liberar. Existen técnicas maravillosas como la biodescodificación, las constelaciones, el enneagrama, hay un montón de técnicas que yo fui tomando una por una y estudiándolas me especialicé en todo esto hasta que pude sanarme. Cuando yo pude sanarme y liberarme de todo, entendí que tenía un método y lo empecé a aplicar en mis consultantes. Justamente al ser terapeuta internacional, avalada en Estados Unidos, podía hacer este proceso
y me fue muy bien. Y entonces creé este método llamado bioneuroterapia, que no solamente ve al ser que viene hacia nosotros a pedirnos ayuda en forma integral, en la parte física, emocional, psicológica, energética, sino que a la vez lo ve en toda la acumulación de sistemas en los que se mueve, tanto social como familiar, como laboral. Y entonces nosotros vamos llevando a esa persona a tomar conciencia y a ir evolucionando lentamente para liberar su inconsciente de toda esta información que en realidad le está haciendo daño. Ojo, yo siempre aclaro esto. Esto no reemplaza la medicina tradicional, ni la psicología, ni la psiquiatría. De hecho, yo como buena abogada les hago firmar un consentimiento informado a mis propios consultantes, donde ahí dice que yo de ninguna manera suplo estas técnicas maravillosas tradicionales y que si las necesitan tienen que continuar con sus tratamientos. Yo todo lo que hago son técnicas naturales, por ejemplo, recomiendo flores de Bach, fitoterapia, aromaterapia, meditación, respiración consciente, que son herramientas fabulosas para poder destrabar el inconsciente de todo esto que tiene guardado, acumulado, pero siempre tienen que seguir las recomendaciones de sus médicos tradicionales. Me ha pasado muchas veces, y esto es algo que me acontece, de que los mismos consultantes me piden que yo les pase el contacto a sus médicos, psicólogos o psiquiatras para que hablen conmigo, porque ven tanta mejoría en sus propios pacientes que me dicen, ¿qué estás haciendo? Entonces se contactan conmigo para yo explicarles, y yo con todo gusto lo hago, porque sé que esto ayuda mucho. Yo tengo testimonios de 17 países, de más de 200 consultantes acreditados de que esto funciona, y funciona de verdad, y solamente es el trabajo con el inconsciente lo que hace que se desbloquee todo esto. Entonces es muy poderoso el trabajo, me encanta, es mi pasión y es mi propósito en la vida. Sí, se te nota al momento de estar hablando, de expresarlo, de decirlo, todas las ventajas. Y, pero yo, por ejemplo, bueno, como dices, yo ya leí este libro, no, este dolor no es mío, todo lo que comentas, etcétera. Pero bueno, yo he tratado también de comentarlo con algunas amigas, pero algunas obviamente pues son un poco mayores, ¿no? Ya, y como que este tema del generacional, de que lo traes de otras partes, les cuesta como mucho trabajo aceptarlo, ¿no? O sea, me dicen, no, no, es que ya nací así, es que mi mamá me lo pasó, esto, lo otro. Le digo, sí, pero de verdad creo que te puedes liberar de esa parte, ¿no? O sea, entonces... ¿Qué más podemos hacer para, digo, yo no doy las clases que tú das ni las consultas que tú das, ¿verdad? Pero cuando yo veo alguna amiga, una amistad, un familiar, que tiene un tema fuerte, pues yo de verdad sí trato de canalizarlos a personas como tú, este, pues para ayudarlos, como dices, sin dejar su tratamiento que ya tienen, a lo mejor con medicina tradicional, pero sí veo que les cuesta un poco de trabajo. Y la otra también es como en cuánto tiempo ya se ven los resultados. Tú me dices que les das 3 sesiones que duran cierto tiempo. Entonces, al final de esto, ¿sí ven ya los resultados o requieren algo más? Bueno, excelentes tus preguntas, Elizabeth, te agradezco, porque bueno, Ajá. lo que la persona no entiende es que justamente vamos a trabajar desde la profundidad de su ser todo lo que tiene que ver con sus problemáticas. Hay muchas personas que vienen con problemas de salud, otras personas que vienen con bloqueos energéticos, por ejemplo, en cuanto a la parte laboral, a la parte profesional, que no pasa nada, que no pueden, no encuentran el dinero, no encuentran la forma, o tienen el dinero pero se les escapa rápidamente. Tienen toda esta cuestión, digamos, que tiene que ver con ideas limitantes, ¿sí? Cosas que nosotros hemos escuchado desde la infancia de nuestros padres, nuestros abuelos, las figuras de autoridad que nos han criado y que no lo hacen conscientemente, obviamente, porque ellos también lo heredaron de sus propios padres, abuelos y todo el entorno, pero sí están muy relacionados al inconsciente y nosotros permanentemente estamos en bucle, tenemos unos 60, 70 mil pensamientos diarios, no nos damos cuenta, y siempre es un bucle reiterativo de los mismos pensamientos una y otra vez. Cuando nosotros no acallamos la mente, no sabemos acallarla porque no tenemos las técnicas correctas, esa mente nos guía la vida y siempre nos limita. ¿Por qué? Porque la mente está siempre en modo supervivencia. La mente siempre quiere que vos sobrevivas, no importa si después te vas a enfermar con lo que estás haciendo. Pero lo que pasa es que con nosotros, con estas técnicas, empezamos a tomar conciencia de aquellas cosas que nos hacen daño. ¿Qué pasa con estas personas que vos me estás manifestando que les cuesta? No han tenido una crisis simbólica en la vida, no han tenido algo importante. Una persona que realmente llega, por ejemplo yo,
que en el 2012 estuve a punto de morirme gracias a mi insomnio, estuve 5 días completos sin poder dormir ni un solo segundo, en realidad llegué a un estado de pánico tal que yo me di cuenta que si no hacía algo iba a morirme, ¿sí? Entonces ahí estoy yo, en la crisis. Ahora, ¿qué tal llegar a una crisis para poder tomar conciencia? Muchas personas, gracias a estas técnicas, entienden que se pueden liberar antes de llegar ahí y yo las aplaudo. Cuando la persona Sí. entiende que llega ahí, cuando ha probado todo lo tradicional y nada le da resultado, cuando ha probado todas las técnicas alternativas y no le funcionan. Yo tengo muchos consultantes que llegan a mí y me dicen, Paola, es que yo ya he hecho biodescodificaciones, que yo ya hice constelaciones. Sí, pero ¿cuál es el tema? Este método lo que trabaja son los estados de conciencia. Yo los voy llevando de un estado de conciencia al otro. A mí me gusta poner este ejemplo cuando doy clases y te va a quedar muy claro, Elizabeth. Mm. Nosotros tenemos en el inconsciente, es como si fuera una casita que tiene planta baja, primer piso y segundo piso. Nosotros cuando estamos en el mundo natural, común y corriente, ¿sí? Tenemos 3 niveles ahí de inconscientes. El inconsciente personal, que es el que descubrió Sigmund Freud, ¿sí? En 1890. Después tenemos el inconsciente colectivo, el que descubre Carl Jung. Y después viene el inconsciente transgeneracional, que es el que descubre la doctora Anne Anselin Schutzenberger en el año 70. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no podemos aprender a correr antes que caminar. Si nosotros queremos trabajar con constelaciones que nos baje directamente la información del transgeneracional, no la vamos a poder manejar. ¿Por qué? Porque no nos hicimos el trabajo de vamos a ir limpiando el inconsciente personal, todo lo que tiene que ver con nuestras propias heridas y vivencias de la infancia. Entonces, cuando nosotros trabajamos la planta baja y la tenemos en condiciones puramente adornada, preciosa, recién ahí vamos al inconsciente colectivo y empezamos a trabajar todo lo que Carl Jung hablaba de arquetipos psicológicos, todo lo que está conectado con las personas que nos rodean a nivel social en nuestro ámbito común de la vida. Entonces, nos enfocamos en la segunda sesión de la bioneuroterapia, ¿no? Cuando tenemos el primer piso limpio, hermoso de la casa, subimos al último, al segundo, y ahí sí encontramos la información del transgeneracional. Por eso la técnica de la bioneuroterapia recién en la tercera sesión trabaja con las constelaciones familiares, porque es cuando yo ya tengo los otros pisos de la casa totalmente limpios y sí puedo recibir esa información para trabajarla en mí. Entonces, lo que yo siempre digo, cuando nosotros tenemos estas técnicas maravillosas a disposición, tienen que seguir un método. A mí misma me costó muchísimo salir cuando yo tomé la biodescodificación sola, porque sí, me dio la información, pero no tenía herramientas para trabajarla. Yo con mi ánimo, obviamente, de querer buscar todo para resolver, que siempre he sido así, tratar de buscar, 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 hasta que encuentro la forma de resolverlo, entonces encontré las otras herramientas y por eso formé este método. Este método tiene este caminito muy puntual y hace que la persona sea consciente de aquellas cosas que la limitan. Ojo, también les enseño y les digo que hay que agradecer a nuestros ancestros por la vida, por la fuerza, por la libertad, porque todo lo que ellos hicieron a nosotros nos hace ser los seres que somos hoy, con todas las herramientas que tenemos. Pero también están aquellas cosas que nos hacen daño y lo único que hacemos es trabajarlas para liberarlas, ¿sí? Entonces, bueno, yo no sé si te respondo las dos preguntas que me hiciste, pero creo que sí, estaban las dos Sí, ahí sí, sí, por detrás. definitivamente, como dices, sobre todo, ¿no? Esta parte, justo estaba hablando con otra persona del momento en que llega una crisis y te transformas o renaces o te renuevas, ¿no? De que ya no hay otro lado a donde moverse y pues estás en lo correcto. Y la otra también, ¿no? De ir paso por paso, piso por piso. Muy bien. Exacto. Y bueno, esa es la otra, ¿no? Todo lo que nos pasa, pues final tiene un porqué y un para qué, ¿no? Este tema Totalmente. de la parte transgeneracional se me hace muy, muy interesante y bueno, muy real al momento de que ya se ha probado y pues como tú que lo hace, ¿no? Ahora, ¿tú das las clases o como dices, consultantes de las dos partes? O sea, das clases y también das las terapias. Exacto, soy terapeuta internacional, tengo mis propios consultantes, pero ahora también tengo mi escuela desde el año 2023, que damos la certificación internacional en bioneuroterapia junto con el licenciado Mariano Gilistro, quien es un psicólogo acá de la Argentina que me acompaña en este proceso, somos ambos facilitadores de este programa y tengo que decir con orgullo que ya hemos certificado a 10
terapeutas internacionales que están trabajando muy, pero muy bien con este método y me llena de orgullo, ¿no? Porque la primera vez que vi a una persona haciendo el método que yo había creado con otra persona, realmente se me caían las lágrimas de la emoción. Bueno, ahora ya como que estoy más en training porque siempre los estoy mirando cómo van ellos realizando el método, pero el método tiene pasos muy específicos, tiene un protocolo que se aplica para poder llegar a la finalización. Ojo, y esto tiene que ver con una de las preguntas que me hiciste, no es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que les gusta el papel de víctima y lo tengo que decir con una mano en el corazón, ese papel de queja, de que siempre me quejo de lo que me pasa, pero no hago nada para cambiarlo, ¿no? Me quedo en el sofá, tirado, cómodo, tranquilo, viendo la película todos los días de mi vida. Pero el tema es que la vida se me pasa como una película y llego a los 80 años y me arrepiento de todo lo que no hice cuando tuve la oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces, entender esto, que cuando nosotros por comodidad no acudimos a realizar este tipo de técnicas para liberarnos de todo lo que nos bloquea, se lo trasladamos a nuestra descendencia como trauma. O sea, seamos conscientes que nuestros nietos y bisnietos van a seguir esos patrones de trauma gracias a lo que nosotros no hicimos por quedarnos cómodos en un sillón. Bueno, como dices, hasta que llega alguien de la generación y rompe con esta parte, ¿no? Rompe estas cadenas, estos traumas y todo lo que nos haya pasado en vidas anteriores. Espero que no suceda. Ah, porque bueno, he tratado de, como dices, de atenderme. En general, yo creo que todos pasamos por alguna situación, o como dices, o sea, nuestras generaciones anteriores, pues no lo vieron, no lo supieron, y también por eso no lo pudieron tratar. Ahora, ya que estamos más conscientes, a lo mejor todavía no estamos acá, pero ahí vamos midiendo. Yo sí te diría, pero sí también todavía conozco varias personas que están en este tema de ser las víctimas Exacto. y hasta, ¿no? Pero ya es de recurrente, es recurrente, puedes conocerlas por años y eso y siguen ahí. Ojalá, bueno, pues ya sabemos que con este podcast en el día de hoy con Close Up y con Paola Frisina, bueno, fa- tienen ya un método, un algo de dónde sostenerse y también ayudarse a ellas o a sus generaciones adelante. E internacional, que todavía es más padre, ¿no? Más a Exactamente, en tengo todo el alumnos de mundo. todo el mundo, gracias a Dios, y han pasado por mi escuela médicos, psicólogos, abogados, arquitectos, personas amas de casa, licenciadas en administración de empresas. Tengo de todo tipo de personas que han pasado y la verdad que se maravillan del método, los médicos sobre todo, que no lo pueden creer, para ellos es impactante, pero justamente son los profesionales que gracias a Dios están concibiendo el mundo de otra manera, no desde la parte tradicional, sino que se están dando cuenta que si uno tiene estas herramientas es mejor profesional. Yo siempre les digo lo mismo, si los médicos y psicólogos tuvieran estas herramientas que yo tengo, yo no tendría por qué estar haciendo este trabajo. No, bueno, hasta cierto punto, bueno, pues está bien, pero como dices, de todas formas hay mucha gente en el mundo que puede empezar, aunque tenga pues ya sus carreras, ¿no? De psicólogos, de psiquiatras, de esta Sí, parte sí, como sí. más académica, ¿no? O sea, en este Exacto. tema. Este método lo que tiene de bueno es que todo es una metodología científica, tiene fundamentos científicos, es lo que yo enseño, ¿no? Ujú. Entonces, personas de todos los credos, yo he tenido, gracias justamente a Dios, que nos va alineando a la misma energía, he tenido esa experiencia de poder estar con personas de distintos credos realizando este método y lo pueden realizar perfectamente porque yo en ningún momento meto ningún tipo de concepto esotérico, religioso o algo que tenga que ver con algo raro, ¿no? Yo siempre me dirijo por la ciencia, voy buscando todas las personas, como obviamente el doctor Laszlo, el doctor Jacobo Grimberg, bueno, hay un montón de científicos que se han dedicado a esto, digamos, a distintas de las herramientas que yo utilizo, la física cuántica sobre todo, que se utiliza mucho, el doctor Joy Dispenza, Bruce Lipton, utilizo siempre la ciencia para referenciarme sobre esto, la biodescodificación biológica con el doctor Ray Hammer, que fue el primero en 1980 que comienza con todas estas técnicas, con la nueva medicina germánica, realmente excelente su creación, y bueno, el licenciado Bert Hellinger, que es el que comienza con el tema de los movimientos de las constelaciones familiares, siempre basándonos en la ciencia. Lo que pasa que
bueno, fueron muy vapuleados en su momento porque la ciencia tradicional no quería saber nada con esto. Y claro, la ciencia tradicional se basa mucho en la química y dejaban de ganar dinero, todo lo que es laboratorios, farmacéuticas, justamente con el tema de la compra de medicamentos, porque acá estamos hablando de técnicas naturales de sanación. Yo hace más de 5 años estoy libre de químicos, no tomo ni siquiera un tafirol para el dolor de cabeza, yo siempre voy a mi farmacia natural y me funciona perfectamente bien. Así que por eso digo que no hace falta químicos, sino conciencia. Sí. Pues ya saben, aquí, pues si hay muchas cosas que hoy les duelen, pues tienen un origen que a lo mejor no han visto. Y así es que es cuando lo pueden hacer consciente y todo comienza a transformarse en ese momento. Muchísimas gracias por platicarnos sobre todo esto. Se me hace muy interesante y como dices, diario puede surgir algo nuevo, ¿no? Algo con lo cual poder trabajar, sobre esta parte. Sí, Y aparte hay bueno, algo pues, muy interesante, Elizabeth, antes que nos vayamos, que te quiero comentar, que es ajá. que la medicina tradicional es muy útil para muchas cosas. Por ejemplo, todo lo que son operaciones, esas cosas no se pueden suplir con nada. Todo lo que es cirugía, y eso es normal, evidentemente que tiene que estar. Yo no estoy desprestigiando de ninguna manera el tema de la medicina, al contrario, siempre como te decía anteriormente, les digo a mis consultantes o a mis alumnos que no tienen que dejar la medicina tradicional, pero sí es cierto que yo estoy en contra de las cronicidades. Cuando hablamos de enfermedades crónicas, yo para mí eso se puede tratar perfectamente cuando buscamos la causa de por qué sucede y vamos viendo si es del proyecto sentido, cuando la persona estuvo en el vientre materno, o es del transgeneracional que viene de sus ancestros. Entonces vamos a ir viendo justamente desde el inconsciente para destrabar esa causa, ese origen o ese bloqueo programante, como le llama la biodescodificación. Entonces lo que hacemos es encontrar la causa dentro del inconsciente o subconsciente para poder desactivarlo, ¿no? Pero sí es cierto que en un mundo mancomunado podemos actuar todos para el beneficio de todos, ¿no? Y no estar en contra, sino mancomunar las técnicas para poder ayudar a los demás de la mejor manera. Ese es el mensaje que quería dar. Claro, claro, sí, sí, sí. Como decías, hay que seguir sus dos partes, ¿no? Y como en algún momento dado deben de sentirse mejor, como dices, con la tuya o a lo mejor con lo que están tomando. Pero la idea es que se descubran, que encuentren que ese dolor, pues no tiene que estar ahí permanentemente, ¿no? Creo que sí, tienes mucha razón. Hay gente que me puede decir, no, es que he vivido 20 años con este dolor de pierna o he vivido tantos años con esta inflamación, todo eso. Así es que lo que no se sana se repite, ¿no? Exactamente, exactamente. Porque, a ver, acostumbrarse a vivir con dolor es lo peor que uno puede hacer porque no tiene que ser la normalidad el dolor. Entonces, hacer algo crónico como algo pasajero, como que está todo bien, no, no, no. Ahí tiene que haber un llamado de atención, una alerta. Uno puede vivir con una mejor calidad de vida y yo lo digo por experiencia personal. Yo fui una persona muy enferma, llegué a tomar 7 pastillas diarias, entonces yo sé lo que es estar en ese lugar, pero también sé que una vez dije, hasta acá no más. Ese dolor no es mío, porque yo lo dije antes que Max Bowling en 2018, yo lo dije en el 2012, y entonces me di cuenta de que yo tenía que sacarme todo esto que no era mío, y esa es la voluntad. Yo creo que cuando uno toma el camino del héroe, bueno, Joseph Campbell lo tiene muy bien, es tomar, yo siempre les voy diciendo a mis alumnos, tomar en un lado el escudo y la espada y hacer el camino propio, ¿no? Autoconocerse, saber a dónde están nuestras emociones exageradas, esas que han activado estos bioshocks emocionales, y entonces empezar a entender que el desarrollo personal, el autoconocimiento son las mejores formas de poder a uno salir de todos estos procesos complicados, ¿no? Porque son procesos difíciles, ya sea a nivel de salud o puede ser física o emocional o a nivel energético. Claro. Como dice, del cuerpo podría estar hablando, ¿no? También, y ese es el tema que la gente no lo escucha. O sea, ¿te quieres quedar con esa parte ahí? Exactamente, bueno, eso es una de las cosas. La biodescodificación lo que nos enseña es hablar el lenguaje del cuerpo, nada más que eso. Empezamos a entender
que si nosotros tenemos una conflictividad en determinado lugar del cuerpo, nos damos cuenta que, por ejemplo, si a mí me duele la mano es todo lo que yo puedo hacer en mi trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que toqué que me dio asco, que me dio impresión, que no quiero tocar más? ¿Qué es lo que estoy haciendo que no quiero seguir haciendo? Entonces, si es del lado derecho, puede ser algo relacionado con la parte paterna, masculina; si es del lado izquierdo, puede ser algo relacionado con la parte materna, femenina. Quizás con esta mano le pegué a alguien, entonces después por eso tengo una culpa que siento en la mano por haber hecho lo que hice. Entonces es muy simbólico, pero el cuerpo nos demuestra lo que la boca calla. Siempre se dice ese dicho, pero es totalmente cierto, ¿no? Lo que callamos acá aparece en cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Sí, sí, sí. Pero bueno, la ventaja es que tenemos la bioneurodiversidad con Paola, en este caso, que también pues nos puede y los puede ayudar, tal cual, ¿no? Claro que sí, yo los espero obviamente a todas aquellas personas que necesiten, que se animen a salir del papel de víctima y queja constante y quieran autodescubrirse para saber cómo salir de ahí, ¿no? Tener una buena calidad en la vida, que se puede, perfectamente se puede. Claro que sí. Ah, pues ha sido un gusto platicar contigo, que realmente refuerces todo lo que estás comentando de lo que hacías tanto en el podcast como a lo que te dedicas ya tanto tiempo. La verdad, verte, o sea, simplemente reflejas ya esa parte, ¿no? De felicidad, de alegría, de que te encanta lo que haces, de que funciona. Entonces, desde ahí ya estamos convencidos de todo Sí, esto. sí, la historia sale ahora prontamente en mi libro, ya tengo el libro listo, o sea, lo he estado editando en este tiempo y si Dios quiere, ahora a mitad de año ya lo voy a largar a la venta. Y tengo toda la historia de mi sanación y además tres de mis consultantes me brindaron sus testimonios, por supuesto cambiando su identidad para proteger su privacidad, pero la verdad que es maravilloso porque es un método que realmente funciona cuando uno quiere salir adelante. Ay, perfecto. Pues quiero hacer una pausa ahora sí que para reconocerte, pues que abrir espacios como este a veces no son fáciles, ¿no? Como comentamos, pero bueno, requiere lo que haces, visión, valentía, compromiso, y pues siempre este tema de estar sembrando, em, como decíamos, las voces, ¿no? Que pueden crecer. Por eso yo le puse a este podcast Sembrando Caminos, a lo que has hecho, lo que has logrado y hacia dónde vas. Nos parece increíble que también nos quieras compartir esto de tu libro, que ya falta poco para sacarlo. Creo que los libros ayudan muchísimo, ¿no? La gente, o sea, puedes saber que estás tú ahí, pero a veces un libro, que podemos tener aquí a la mano, bueno, aquí tengo uno a la mano, lo puedes llevar a todos lados y te sientes como más acompañado, ¿no? O rápido. A ver, yo leí algo, como decías, el testimonio de tus consultantes. Yo leí algo y te puede servir o le puede servir a alguien al que estás escuchando. Entonces, felicidades también por este nuevo proyecto. Esperamos verlo pronto, que nos lo compartas también. Y gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias también por pasarme ahora sí que la estafeta ya de una forma, ahora sí que más formal, más en persona, empezando esto. También no creas, es un compromiso para mí retomarlo después de lo que tú has compartido con las personas. Muchísimas gracias y espero yo también poderlos ayudar en este camino. Yo sobre todo también, no a lo mejor desde la parte como tú lo haces, sino con los conocimientos o la experiencia que yo también tengo es de que vuelvan a tomar el camino, ¿no? O sea, hay muchas mujeres que han detenido o han pausado por un tiempo a lo mejor las actividades laborales o algún proyecto o algo que quisieran hacer, y entonces yo las como que las empujo y las jalo, las dos, ¿no? Para que lo retomen, para que lo hagan, para que sepan que sí se puede, seguir adelante a la edad que sea necesario. Solamente, bueno, pues hay que encontrar también dentro de uno esta seguridad en uno mismo, en poder hablar, en poder expresarlo, en poder tomar las terapias como la tuya, sanadoras desde la parte interior, ¿no? Así es que muchísimas gracias
y hoy estuviste como la parte de pasar estafeta y también como una invitada. Muchísimas gracias, Paola Frisina, por sembrar este camino y también, pues ahora sí que desde el otro lado del mundo, aquí Argentina. Qué lindo, Elizabeth. Muchísimas gracias a ti. En nombre tuyo le doy gracias a toda la comunidad de mujeres y hombres que inspiran vida, a su creadora, María Antonieta Alarcón, que es una genia. Realmente quiero seguir trabajando con ella, con todos ustedes, en los foros internacionales que ya he participado en dos. Para mí ha sido maravilloso. Y la verdad, tener esta posibilidad de mandar este mensaje, que siempre se puede salir adelante solamente con voluntad, porque tenemos las herramientas al alcance de la mano, solamente hay que googlearlo. Ahora en el Google todo lo que nosotros necesitamos para poder salir adelante. Entonces no hay que quedarse atrás, hay que arrasar con todo, con la vida, porque se pasa muy rápido. Entonces hay que tener esa conciencia de ser la mejor versión de uno mismo todos los días, que es lo que yo siempre voy a tener presente para poder hacer conmigo. Así que bueno, a todos saludo a la comunidad y le voy a pasar a una persona espectacular, Elizabeth, esta posta, porque sé que vas a hacer un excelente trabajo, éxitos y bendiciones en este camino. Muchísimas gracias por esta entrevista. Ay, muchísimas gracias a ti también y como comentas, muchísimas gracias a Antonieta Larcón que nos permite participar en estos podcasts, en los foros, en todo lo que comparte, en todo lo que tiene también. Hoy no pudo estar con nosotras, pero aquí estamos. A nombre de ella también, muchísimas gracias. Nos vemos próximamente y nos quedamos pendientes de tu información del libro, donde te pueden localizar aparte, Paola. Tengo la página www.bioneuroterapia.com, donde ahí justamente va a salir a la venta el libro también. En Amazon lo voy a tener también en digital, pero también estoy en Paola, @paola.bioneuroterapia en Instagram, así que ahí también me pueden seguir, o Paola Frisina Latuca en Facebook. Así que bueno, esas son mis redes. Perfecto. Muchísimas gracias. Seguimos aquí en Close Up para la siguiente semana. Gracias por este cambio de estafeta. Y también a mí me pueden encontrar como Mentoría Sabiduría en Línea en las redes sociales Elizabeth Guevara. Muchísimas gracias. Buena Gracias tarde. a ti, Elizabeth. Gracias a todos. Gracias.